Hola, buenas tardes, profesora y compañeros. En esta ocasión, nuestro equipo, conformado por Alejandro, María Luisa y su servidora Denise, vamos a exponerles acerca del tema texto e interpretación en la materia de análisis del discurso. Vamos a comenzar por definir qué es un texto. Un texto en realidad no tiene una definición literal, pero se puede definir como todo producto de un discurso es susceptible a ser un texto siempre y cuando cumpla con el carácter pragmático, sintáctico y semántico. Dentro de los tipos de texto manejamos dos ramas. La primera es los tipos de texto con intención comunicativa, que son los que pueden ver en la pantalla. Es el argumentativo, el expositivo, el narrativo y el instructivo, o también se le puede llamar prescriptivo. En el argumentativo, como su nombre lo dice, el lector o la persona que usa el texto intenta convencer y hablar de un tema específico, siempre y cuando se soporte por argumentos. El expositivo siempre nos trata de explicar algún tema en especial, ya sea académico o de la vida diaria. El narrativo se enfoca a contar una historia, lo que puede ser un cuento, una leyenda, una fábula, y también incluso nos cuenta acerca de las épocas sociales. Y el instructivo o prescriptivo es aquel que nos da algunas instrucciones para llevar a cabo, por ejemplo, una receta o incluso una receta médica. Después tenemos los tipos de texto que se clasifican en temática. El primero son los humanísticos, en los cuales se involucran las artes y todo lo relacionado con las humanidades. También tenemos el literario, donde entran los cuentos, la lírica y el drama. Y los textos científicos, en los cuales nos da alguna información de relevancia, ya sea una investigación. Los jurídicos, donde incluye todo lo legal y también relacionado con la política. Los administrativos, que pueden incluir alguna nota, algún permiso, y también los periodísticos y relacionados con la prensa y los géneros periodísticos, y los publicitarios, los cuales tratan de convencer de consumir algún producto. Dentro de los tipos de texto manejamos dos, que son el texto lingüístico, en el cual la intención es comunicar algo y por lo tanto sigue una estructura gramatical, así como también se puede del texto paralingüístico, en cual es apoyo de carácter visual y en donde entran los signos de puntuación y de expresión. La interpretación, entendida como un proceso de comprensión y entendimiento de las ideas que están siendo comunicadas a través de un texto. Las frases que un texto tiene puede producir reacciones diferenciadas en cada uno de nosotros, especialmente cuando estamos siendo sometidos a presión. La comprensión e interpretación del texto pueden ser obscurecidas por la tensión emocional, por el cansancio o por la ansiedad a la cual podríamos estar siendo sometidos. Las frases, como había dicho, las frases que se encuentran dentro de un texto producen significados diferentes en cada individuo. Esto va a depender en el contexto en el que se encuentre. Igual es importante aclarar que el texto debe tener coherencia, es decir, relación semántica. Es decir, por ejemplo, no podemos un texto no puede iniciar hablando sobre problemas familiares y a la mitad empiece a hablar sobre problemas sociales. La segunda parte importante de ese es la cohesión, que se refiere a la relación sintáctica, el cual hace referencia a la relación sintáctica, como había dicho, de los elementos del discurso, o sea, el texto. Okay. Posteriormente, otro punto muy importante a tomar en consideración es la adecuación, ya que la adecuación es la propiedad del texto que debe cumplir con normas sociales, personales o lingüísticas que se emplean en el acto comunicativo, es decir, que se deben adaptar a la situación comunicativa. Un ejemplo de
de esto podría ser hablar sobre el aborto en una iglesia, lo cual sería inadecuado, ya que debido a la norma social, pues no sería lo conveniente hablar sobre este tema, ya que la religión pues no lo permite y por lo tanto sería un texto y un tema inadecuado de acuerdo a la situación. Un texto es adecuado cuando se adapta al tema del que va a hablar, cuando el texto se adapta a la persona que lo emite o a la persona que lo recibe, también cuando es conveniente en la situación o lugar en que se encuentra, el texto pues se adapta a una finalidad y también cuando respeta las normas de un grupo social. Asimismo, el contexto es importante considerarla dentro de un texto escrito. El contexto hace referencia al lugar y a la situación exacta donde se lleva a cabo el acto comunicativo. En este caso hace referencia al texto que está siendo leída o está siendo presentada, el cual debe ser adecuado, como bien lo había dicho mi compañera, debe estar de acuerdo al contexto en el que se está enviando un mensaje, por ejemplo, en un discurso de un político, en una reunión familiar o inclusive en la escuela. Entonces, esto podría afectar la interpretación de nuestro texto. Okay, y bueno, posteriormente, como sabemos, la principal función de la pragmática es que estudia la lengua en uso, pues desde la perspectiva del usuario, pero también debemos tomar en consideración que la pragmática pues también se enfrenta a tres problemas. Bueno, el primero es problema de significado no convencional. Esto se refiere cuando una persona dice algo, pero en realidad quiso expresar algo completamente diferente. Por ejemplo, cuando tu novio o novia dice que sí a una pregunta que le haces, pero en realidad lo que quiso decir es completamente diferente, o sea que no. El segundo problema es de sintaxis y contexto. Esto hace referencia al orden de las palabras gramaticales que van dependiendo de la situación. O sea, el orden de las palabras va a estar determinado por factores de tipo contextual o situacional en donde se lleve a cabo el acto comunicativo. Y el último problema al que enfrenta la pragmática es referencia y deixis. En cuanto a referencia, alude de que estamos hablando, de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. O sea, determinar o identificar los referentes, por lo que se requiere que los interlocutores pues compartan una misma información pragmática y también pues un mismo conocimiento del mundo. Y bueno, lo que hace referencia a la deixis es a establecer lugares, tiempo, personas o lo que hacemos mediante los recursos gramaticales. Ok, bueno, en conclusión acerca del tema de texto de interpretación, como pudimos observar, son varios los factores los que incluyen que nuestro texto lleve a una buena interpretación y sobre todo que sea adecuada. Hay diferentes tipos de texto y dependiendo de la rama en la que se encuentre, ya sea de intención comunicativa o en la temática, la interpretación será diferente, ya que cada uno aborda diferentes temas. Y el contexto también es un factor muy importante, ya que puede ser contexto político, un contexto cultural o un contexto social, en el que las personas tienen diferente conocimiento del mundo y al final todo esto se comparte para que nuestra información pragmática llegue a ser diferente, adecuada y se interprete de la mejor manera. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención, compañeros.